estamos presentándoles una nueva edición de Así de Simple. Estamos con Eric Fuentes, que nos trae hoy noticias gigantescas de ese gran acuerdo que se ha llevado a cabo, de esa propuesta de su gran presidente interino, Juan Guaidó, y ese llamado que ha hecho a toda la unidad. Así que Eric Fuentes, nuestro Terminator personal de politiqueros, les trae a ustedes esa gran noticia el día de hoy. Eric. Bueno, y estamos con nuestro compañero frecuente, Gio Nio Telles, el desenmarañador de la cochinada política en Venezuela. Y se quitó los Googles porque hoy está que no, como no se quería salpicar, entonces traía unos Googles, pero se los acaba de quitar. Hoy vamos a ir primero con el caído, Giovanni, para que entremos en tema. Primero vamos a hablar de lo de Guaidó y de lo de María Cochimba, y entonces pasamos al tema de Maduro. Estos son los tres temas que vamos a cubrir el día de hoy, porque Venezuela ya no da para más. Esto es el circo en pleno. Hablemos Bien. de Un día como hoy recordamos, Eric, a Luis Eduardo Ortiz, que cayó víctima de un arma de fuego un 30 de julio del 2017. Un niño apenas de 17 años, joven, promesa para el país, en el estado Táchira. Por supuesto, uno de nuestros tantos jóvenes que han sido víctimas de esta desgracia de dictadura, tiranía, asesina e indolente. Luis Eduardo Ortiz, nuestra solidaridad para con toda su familia y para con todos los venezolanos que hemos sido víctimas de una u otra manera en manifestaciones, no estando en manifestaciones, que somos víctimas de desplazamientos, de la migración forzada, del exilio y de la división de tantas familias, sea por muertes, por asesinatos o simplemente porque hemos tenido que huir o irnos del país. Con esto recordamos entonces hoy a uno más de nuestros caídos, que lo hacemos en cada uno de nuestros programas. Y además, Giovanni, que le presentamos a toda esa familia y a toda la gente en Venezuela nuestro respeto y nuestro sentimiento de condolencia, porque a nosotros nos duele cada vida de un venezolano que se ha perdido. Yo sé que no es un sentimiento fácil de entender, pero es que nosotros, cada vez que perdemos uno de esos venezolanos, es triste porque se multiplica la delincuencia y se divide la bondad en Venezuela. Cada vez se reduce, se disminuye la gente buena, la gente que tiene calidad. Es como todo este proceso de holodomor tropical que se llevó a cabo en Venezuela, matando a la gente de hambre. ¿Quiénes son los que han muerto de inanición? Los decentes, los que son incapaces de robar, los que sienten vergüenza de tener que pedir limosna. Entonces, esos son los que mueren. O sea, muere el decente. No quiero decir que la mayoría de los que sobreviven son indecentes, ¿no? Pero esa gente que le da vergüenza pedirle al vecino, que le da vergüenza estar pidiendo limosna, que le da vergüenza salir a robar, tracalear, bachaquear, hacer trampa, es la que más fácilmente perece. Tienes en el intermedio que van sobreviviendo los que son solidarios entre sí, esas familias que son bastante unidas, entonces entre uno y otro se van colaborando, se meten la mano. Tienes el grupo de gente que sobrevive porque afortunadamente tiene familiares en el exterior que le dan un auxilio financiero, ¿verdad? Pero tiene ese grupo que sobrevive por el crimen, el delito, la maldad, la corrupción, el enchufe, la trácala y además el sufrimiento del resto de los demás, que terminan siendo el 80% dividido en pequeñas porciones. Ahora, Giovanni, lo que quiero que vayamos al grano es con lo del yo no sé cómo llamar ya a Juancito Trucupey,
llega y le escribe hoy, hace 12 horas le escribió a los venezolanos, dice: Venezuela, hemos dedicado 10 días a la agenda para consultar para la construcción del pacto unitario y vamos a continuar esta semana para seguir incorporando más factores. La unidad hoy no es en torno a una persona, sino a los poderes legítimos y a los venezolanos. Esto, señores venezolanos, es la primera farsa, porque en Venezuela no hay ningún poder legítimo, ni de origen, ni de ninguna otra forma. Segundo, hemos construido consensos después de consultar a más de 30 partidos políticos y decenas de sectores sociales. Se ratifica la estrategia del cese de la usurpación y la no participación en un fraude. La ruta está clara. De lo que se trata esta consulta es de cómo lograrla. Otra falsedad, porque la ruta está bien establecida desde hace mucho tiempo, pero ellos no la han querido seguir. También hay acuerdo respecto a que tenemos que facilitar la ampliación de la cooperación internacional en Venezuela, su ejercicio a través del TIAR, la factibilidad de mecanismos como la R2P, que significa Responsibility to Protect, y la atención a la emergencia. Lo más importante es lo que podemos hacer los venezolanos. Esta es otra falsedad, porque ya los venezolanos han hecho todo. Segundo, el TIAR es algo casi imposible. Yo desde la primera vez que salió esa propuesta, lo he dicho, es algo casi imposible de ejecutar. ¿Por qué razón? Porque la condición burocrática que se requiere, además del apoyo dentro del grupo que pertenece al TIAR dentro de la OEA, es algo sumamente complicado y escabroso, que necesita mucho tiempo, trabajo y esfuerzo, y que no hay, tú no ves la intención de realmente colaborar con eso. Siendo claro y concreto, porque nosotros sabemos que Venezuela está dominada por una banda criminal, asesina y narcotraficante, pero no se le califica así por el resto del mundo. Entonces, mientras no se le califique así, no se va a asumir la responsabilidad de proteger a la ciudadanía venezolana. Luego dice: entre las propuestas discutidas está una consulta para ejercer la mayoría, acompañar la protesta que hoy existe en Venezuela y que podamos expresar la voluntad que el dictador niega. Otra cosa importante para la gente es que en Venezuela no hay dictador, hay un tirano que ha usurpado el poder. Y ellos lo embisten de dictador, como que si alguien le otorgó a Maduro poderes especiales para ejercer todos los poderes públicos. Eso es falso. Él ha usurpado todos los poderes públicos, por tanto, o sea, a través de títeres, ¿no? Por tanto, él es un tirano y no un dictador. Sea cual sea el terreno en el que estemos trabajando, debemos estar movilizados. Ellos no han movilizado a nadie, la gente se ha movilizado sola por la necesidad de tener combustible, de tener alimentos, etc. Y en último lugar, aunque son más los acuerdos que hemos construido, hay diferencias que se han hecho públicas. Aquí está hablando de María Chimbina. Y entonces dice: no tenemos que tenerle miedo a la diferencia entre demócratas, pero sí tener presente que la desunión solo beneficia al régimen y que nuestra gente espera ver acuerdos en conjunto. Mira, Giovanni, todo eso que está ahí, toda esa cadena de tweets que escribió Juan Guaidó, bueno, no lo escribió él, eso lo escribió su equipo, es lo que nosotros hemos dicho aquí consecuentemente. Mentira, engaño y falsedad. Esas son las tres propuestas que él tiene, únicamente esas tres. Porque la vía ha estado clara desde un principio y ellos no han querido recorrer la ruta. Eso es como que tú tengas un mapa y te diga: esta es la mejor ruta, y tú decidiste agarrar otra que era más larga, escabrosa, con más riesgo, donde se caen ahí, ¿cómo diríamos? Ahí derrumbes. Hay partes de la vía donde tienes que saltar o escalar a través de una pared porque no hay vía. Entonces ellos escogieron lo difícil porque siempre han tratado, fíjate, en un término sencillo, los políticos en Venezuela han tratado de hacer imposible todo lo que es posible. Y eso es algo que nosotros tenemos que elevar la voz y definir. Lamentablemente,
para los venezolanos. No tenemos un conjunto de venezolanos que se hayan unido en torno a una alternativa distinta. Porque la realidad del venezolano es que todos los partidos de Venezuela son de izquierda. Entonces eso es, vamos a hablar de delincuencia, porque como todos son delincuentes, vamos a ponerlo así. ¿Quién es más delincuente? ¿El que te asalta con una navaja o el que te asalta con una pistola? Ambos. Entonces, por igual. ¿Quién es más delincuente? ¿El que te atraca o el que espera que te quedes dormido, te revienta el vidrio del carro y te roba las pertenencias del automóvil? Para mí todos son delincuentes igual. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que en Venezuela no se quiere entender. Si todos los partidos son socialistas, el fin del socialismo es el comunismo. Entonces el socialista en todos los países del mundo es corrupto, ladrón, embustero, asesino, homofóbico. Pero en los países que no tienen poder, entonces ellos promueven el libertinaje, el feminismo, el aborto, todas las cosas que desgracian y quebranten la sociedad y que establezcan relaciones irreconciliables entre los factores de una sociedad X, porque ellos necesitan el caos y la desgracia para poder ofrecerle a la gente un supuesto mundo mejor. ¿Qué pasa? Carecemos de capacidad de análisis. No es posible que estén los datos. Más de 100 millones de personas en el mundo han sido víctimas de asesinato bajo gobiernos comunistas. A lo largo de la historia, hablemos de 1918, cuando la revolución bolchevique, hasta el día de hoy. Otra cosa, el manifiesto comunista y las ideas de Marx se hicieron públicas a partir de 1848. Si sacas la cuenta del 48 a 1918, cuando triunfa la primera revolución comunista que estuvo encabezada por Lenin, no la vio Carlos Marx con sus propios ojos, pero termina cumpliéndose en un periodo exacto de 70 años después de que sale el manifiesto comunista. Entonces a ellos no les importa aplicarlo. Llevamos 172 años del nacimiento del manifiesto comunista y de su lanzamiento al público, y entonces resulta que nosotros al día de hoy no tenemos contundentemente en el mundo una contrapropuesta que realmente eleve la voz y genere un equilibrio. No hay un solo país del mundo donde haya más justicia social y más equilibrio a partir del comunismo. Todo lo contrario, el mundo cada vez está peor y es más caótico. Entonces, todo lo que ellos ofrecen para mí es una farsa. Que ellos ofrecen unidad, Giovanni, tienen unidad desde el 2004, cuando nace ¿cómo que se llamaba esa? La coordinadora democrática, o de la coordinadora democrática del 2005 cambiaron a MUD. Yo no recuerdo, porque han sido tantos cambios. Pero son 22 años unidos todos los partidos políticos que se supone se oponían a Chávez, y en 22 años no han acumulado un solo éxito real y contundente. Realmente nunca han estado unidos. Nunca han estado unidos. Tú, yo creo que has dicho tal vez un promedio de unas, digamos, 2000 palabras en estos primeros 5 minutos. Si quieres, hablo yo. Si quieres, me dejas hablar a mí. Te estoy escuchando. Y con respecto a lo que tú dijiste, bueno, dicen por allí que una imagen vale más que 1000 palabras. Y quiero compartirte una imagen, si me das permiso, por favor, allí en el Zoom, para poder compartirte esta imagen que quiero que todos veamos y que resume lo que Eric ha dicho. No es que tus palabras estén sobrando, Eric. Simplemente refleja lo que... Caramba, se me perdió. Refleja lo que tú nos acabas de comentar. Que no es otra cosa sino
el poder sobre todo esta cantidad de desgracia en la que se ha sumido Venezuela. Ahora sí lo vamos a ver. Entre el basurero gobernando, la mal llamada oposición con los mismos de siempre. Stalin González, el Guaidó, el Luis Parra, el Alfredo Ramos Ayub, y más atrás por allá está Leopoldito, y en la parte de abajo el pueblo comiendo basura, que eso es algo que venimos viendo hace ya unos años atrás. Al fondo, la imagen que viene siendo producto desde la antes llamada democracia, los 40 años de la llamada democracia. Y al lado, por supuesto, tenemos allí las cajas del CLAP. Todo unido en una sola fotografía, en una imagen. No sabemos quién es hasta ahora el autor de esta imagen, que dice mucho. En algún momento nos llegarán los créditos. Pero no es otra cosa sino el producto de lo que parte de la descripción que tú has comentado. En medio de todo esto, Caprilito llamando a votar. Al mismo tiempo, habiéndole sacado el cuerpo a Guaidó y habiéndole supuestamente rechazado esa propuesta de Guaidó, queriendo ganar más protagonismo como siempre. No entendemos cómo estos mismos dinosaurios de siempre, no entendemos cómo las mismas figuras se repiten una y otra vez. Ahora, ¿cuál es la intención de María Corina? Dígame usted. Bueno, evidentemente, Giovanni, mira, lo que pasa es que nosotros no entendemos como sociedad el complejo juego que hay aquí. Porque para comenzar, la gente tiene que entender que se está enfrentando a una organización internacional archicriminal y política, ¿no? Comunista. ¿Cuál es el objetivo del comunismo? Como ustedes no han leído el manifiesto comunista, ni siquiera los mismos que son miembros del Partido Comunista de Venezuela, lo repito. Proletarios del mundo, unidos, y que la revolución sea mundial y no existan las fronteras. En cuya tarea Asia está muy adelantada, porque fíjate que ya lo que es Asia y África están casi absolutamente bajo el dominio de China. Entonces ellos vamos a la Organización de las Naciones Unidas, y todos los países que están supeditados bajo el control económico de China, que están sometidos, pisoteados por la bota china, van a votar a favor de lo que diga el comunismo internacional. Ese comunismo está apoyado por Rusia, que en Rusia el sistema de gobierno supuestamente es algo como Acción Democrática, son socialdemócratas, o sea, comunistas. Comunismo laje, un poquito más lento, va a cámara más lenta, no es tan rápido como el de Chávez, más lentito, pero igualmente agresivo, dañino y destructor, igual de corrupto, igual de criminal internacional, igual de guerrerista y agresor, ¿entiendes? Entonces, ¿qué juega María Corina ahí? Hermano, mire, uno no necesita preguntarse mucho. Nosotros tenemos el listado de personas que salen hoy bajo un indulto que supuestamente da Nicolás Maduro. Y date cuenta de esto, Giovanni, ahí no se nombra a Juan Carlos Caguaripano Scott. ¿Te fijas? Ahí no se nombra. No se nombra, no, para nada. Ahí no se nombra al general Ángel Vivas, que tiene casa por cárcel. A él lo siguen manteniendo ahí. Y además silenciado, no puede dar declaraciones, no puede escribir, o sea, no puede publicar lo que escriba. Entonces, ¿qué nosotros podemos pensar de esto? El verdadero enemigo del régimen es opacado, capturado, callado, pisoteado. Y ahí están ellos en sus mazmorras de diferente tipo. ¿Ok? Ahora, el revuelo que se armó en torno a Viva fue tan grande y la organización que tenía de personas dentro del recinto donde lo tenían detenido fue tan grande, su liderazgo y su influencia, que tuvieron que mandarlo para su casa para que no siguiera alborotando los presos.
¿Me explico? Para que no siguiera liderando, culturizando, ideologizando gente allá adentro. Eso es algo simple. No le abras los ojos a esto. Ahora, tú sabes, Giovanni, el montón de muchachos que estuvieron en la calle manifestando en contra del régimen, que todavía se encuentran detenidos y que no pertenecen a estas listas porque ellos no les son útiles, porque ellos no van a salir a lanzarse a diputados para mantener este régimen disfrazado de democracia. Mientras que todo este montón de fascinerosos, a excepción, bueno, creo yo que Vasco da Costa no va a aceptar que lo lance a diputado el chavismo, ni tampoco creo que José Luis Santamaría lo vaya a hacer, y algunos otros que están ahí que son personajes decentes que no pertenecen a estos partidos políticos. Pero la mayoría de esos politiqueros van. De que van. ¿Ok? Porque esa debe ser, o sea, ven acá, un régimen te tiene secuestrado y te suelta más o menos ¿por qué? Porque te Bueno, eso comenzó desde el día viernes, ¿no? Que fue liberado claro. González Requesén. Resulta que en días pasados, exactamente el día 28, Eric, Eugenio, un periodista encargado del área de votaciones, del área electoral, Eugenio Martínez, si no me equivoco, ya lo vamos a verificar, indicó que se estaban gestando movimientos aupados, generados por Caprilito y por Stalin González. Bueno, mayor par de vendidos imposible. Y que eso iba a determinar, pues, parte de lo que venía para las futuras elecciones. Y el día de hoy, el tirano Maduro, Narcolás, anunció que cesarán las persecuciones contra diputados a la Asamblea Nacional. Esto quiere decir que esto tiene simple y llanamente un tinte político, no hay hacia otro lugar donde recurrir. Mira, puesto que ya se vienen las elecciones. Y hay otra cosa curiosa. Fíjate esto. A Requesén lo mandan casa por cárcel, ¿verdad? Así es. Entonces sigue preso y él no está dentro de la lista esta donde le dan ¿qué es lo que le dan? Indulto. Él no está dentro. Un indulto, sí. O sea, a como es medio enemiguito, porque parece que él no se estaba alineando mucho a lo que el partido le exige y por eso le dieron palo cochinero. Entonces lo mandaron a su casa para que se calle ahí, pero le dan el indulto a esto, a lo flexible, a lo más factible. O sea, es de pensar todo lo que está pasando, ¿no? Tiene la lista. Sí, bueno, yo creo que realmente no hay que pensar mucho porque es lo que estamos conversando. Aquí simplemente se está generando un ambiente, el supuesto ambiente de paz, con el Cristo en la mano y la paloma de la paz en la otra, diciendo que aquí no van a atacar más ni a los políticos y todo lo van a hacer lindo y todo lo van a hacer bello. Entonces, eso simplemente es una trampa de bobo y además una trampa bien burda, bien absurda, en contra de la inteligencia de los que puedan pensar un poquito. Entonces esto simplemente es una preparación más para la olla podrida de lo que se viene en las elecciones, Eric. Y que, mira, vamos a hacer un inciso aquí. Primero queremos recordarles que deben activar la campanita, suscribirse al canal y compartirlo, porque si usted no comparte esto, no está culturizando su sociedad y no está construyendo un país mejor. Segundo, tú acabas de mencionar algo importante, es la capacidad de pensar, esa capacidad de analizar, esa capacidad de ver un programa como este, escuchar, no ponerte, no, pero ya les voy a escribir ahí, les voy a decir, les voy a callar la boca, no, analízalo. Empieza a atar cabos. La única manera en la que uno resuelve un problema es cuando comienza a colocarlo en la cartelera y empieza a hacer lo que se nombra mucho en las películas, que se dice atar cabos. Es necesario atar cabos, porque además históricamente ya está presente esto, son cosas que están pasando una y otra vez, suceden tan sutilmente, son tan emocionales y viscerales que pasa el momento y una vez que baja la emoción, entonces tú te olvidas de eso.
porque no recordamos otra cosa, que cuando sube la emoción nosotros dejamos de pensar, dejamos de ser lógicos para ser impulsivos, y nosotros los impulsos no nos van a llevar absolutamente nada en esta lucha. Tenemos que ser lógicos, darnos cuenta de que nos están traicionando y tomar medidas con respecto a la traición. Una de ellas es asumir la responsabilidad. Hay miles de personas en Venezuela que tienen grandes capacidades profesionales y técnicas. Entonces, asuma la responsabilidad de formar parte de una organización ciudadana que encare el futuro, donde usted pueda participar como concejal, alcalde, gobernador, diputado, senador, ministro o mismo presidente de la República. En el futuro debe existir la democracia, pero debe existir una democracia decente, compuesta por ciudadanos que no sean delincuentes, como estos tipos de la izquierda tradicional de Venezuela, que deben ser penados por la ley. Además, sus partidos deberían ser prohibidos por ser partidos sediciosos y destructivos a los intereses de la nación. Es importante. Fíjate, Eric, que desde el 28, como te comenté, Eugenio Martínez ya avisaba que esta liberación de Juan Requesens era un proceso donde estaba allí metidito de cabeza Capriles y Stanley González. ¿Y tú te pareces a Stanley González, vale? ¿Tú no serás hermano de Stanley González? No, yo no tengo nada que ver con ese gusano. Ah, ok. Este proceso lleva una intermediación internacional y pudiese servir para liberar a más de 100 presos políticos. Ya Eugenio Martínez ya lo vislumbraba, ya tenía ya su dato allí adelantado, ¿no? Y el día de hoy, el doctor loco, el doctor fraude Jorge Coronavirus Rodríguez, sale en cadena o en transmisión indicando la liberación de estos presos políticos. Y como dices tú, pues, ahí están los agentes metropolitanos que tienen ya 17 años presos y ahí están pudriéndose, igual como tú lo acabas de decir, como Caguaripano. Claro, porque los verdaderos enemigos del régimen se van a... Mira, Giovanni, hay una cosa que la gente no termina de madurar. El castroestalinismo internacional te dice, si Giovanni Telles dentro de 20 años se puede convertir en un gran enemigo de la revolución, hay que neutralizarlo hoy. Entonces ellos no tienen compasión, por eso es que la sociedad venezolana tiene que pensar, bueno, ¿cómo es posible que Guaidó le hayan hecho el nombramiento y enseguida no haya tomado un avión para formar gobierno en el exterior y tomar medidas más contundentes y comenzar todo el trabajo diplomático para la recuperación de Venezuela? Porque jamás ha sido un peligro para el régimen. Dos, ¿cómo es que María Corina recorre todo el país, tiene gasolina, autos, guardaespaldas, dinero, etcétera, en un país donde no hay nada y además el régimen no la toca? Esas son las cosas que tienen que causarte curiosidad, porque estás hablando de un régimen criminal internacional que no tiene compasión, que mató en más de 4 meses de protestas más de 178 personas. No tiene compasión, no le importa matar. Entonces, ¿por qué estos dos individuos, si son un peligro para el régimen, siguen estando allí? No será porque realmente no implican ningún peligro para ellos. O sea, no creo que 2 más 2 sea muy difícil de sumar, Giovanni. De hecho, este programa se llama Así de Simple, porque nosotros pintamos todo con simpleza, no estamos con complejidades. Es un análisis de 2 más 2, es atemos cabos. Bueno, por su lado, Eric, Sebastiana Barraez, que es una periodista que está tras la pista siempre del área militar, dice que más allá, detrás de los indultos, más allá de las elecciones, esa razón es un informe sobre violación de derechos humanos, donde se evidencian las diferentes torturas y atrocidades que se cometen en Venezuela. Eso también es verdad. Pero de todas maneras, Eric, recuerda que las violaciones a los derechos humanos no prescriben. Entonces, pero a estos individuos no le importa, Giovanni. Mira, ¿tú sabes cuántas denuncias por violación de derechos humanos tenía Fidel Castro?
Miles, me imagino. ¿Tú sabes cuándo lo declararon culpable? Más de un año después de que había muerto. La Corte Penal Internacional hace la resolución y lo declara culpable después de muerto, cuando ya no importa, ya no sirve nada de lo que ellos hayan dicho. No logró pagar ni un solo día de cárcel. Entonces, hermano, ese es el mundo hipócrita en el que estamos viviendo. Esa es la lucha que tenemos que hacer las personas de bien de este mundo, para equilibrar las fuerzas, porque estamos viviendo en un mundo totalmente desequilibrado. Tú hablas de todas las técnicas de la tiranía para llevar a cabo sus crímenes que influyen alrededor de todo el mundo, porque nos han botado hasta los últimos rincones del planeta, a los venezolanos que vamos huyendo de la dictadura. Y hoy la tendencia es Nicolás Hombre de Paz, es trending topic, es el primer tema que se habla en el Twitter es Nicolás Hombre de Paz. ¿A qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva esto? Esto evidentemente es un manejo de las redes, es un manejo al que le echa mano la tiranía, la dictadura, y no solamente calca las viejas técnicas de las dictaduras de las décadas anteriores, sino que también se vale de la tecnología. Tanto así que me voy a permitir mostrarte un Twitter de los cazadores de fake news, que son los que se encargan de llevar a cabo los estudios. Se llevan a cabo los estudios de diferentes tendencias y buscan los orígenes de estas cuentas. Pues bien, con respecto a lo sucedido con Alex Saab, varias personas comenzaron a denunciar cuentas falsas que se encontraban realizando la campaña, que no era una campaña auténtica realmente, sino que era una campaña de bots en apoyo a Alex Saab. Esas campañas estaban en español, en inglés y en portugués. Se descargaron, la gente de fake news, de cazadores de fake news, se descargaron 47.400 tweets que mencionaban el nombre de Alex Saab. Y allí se fueron descubriendo y haciendo los seguimientos de todas estas cuentas. Venían desde cuentas del chavismo en Venezuela, comunidades de cuentas falsas que son similares a los bots. Venían también por cuentas de Colombia y allí se hace el seguimiento de todas estas redes que se encargan de hacer la campaña. Y es justamente por eso es que Nicolás Maduro el día de hoy, Narcolás, es tendencia con Nicolás Hombre de Paz, porque simple y llanamente utilizan todos los recursos tecnológicos con el dinero de los venezolanos, para simple y llanamente, bueno, hacer ver que ellos son los buenos. Mira, Giovanni, tenemos un así de simple especial con una entrevistada, ¿no? Ya lo tenemos. Sí, ya lo podemos tener pautado para el día miércoles. ¿Quieres que te dé un adelanto? ¿O lo dejamos de...? No, vamos a avisarle a nuestro público que el próximo miércoles debería ser mañana, porque como es especial con una entrevista, debería ser mañana. Pero bueno, vamos a hacerlo el miércoles como se pautó, para que todos estén atentos. Ojalá que podamos hacerlo en vivo, para que lo vean un poco más temprano, por lo menos 2 horas antes. De todas maneras, estén pendientes de suscribirse y activar la campana para que les llegue el aviso si va a haber el en vivo. Y no se pierdan esta entrevista, porque se van a enterar de más cochinadas de esas que meten los chavistas bajo el tapete. Los queremos mucho y nos vemos el próximo miércoles. Yo creo que esto ha sido todo por hoy, más que suficiente. Amigos venezolanos, abran los ojos. No permitan que los tramposos de oficio, mentirosos de oficio, los venden y los traten de echarle, ¿cómo que? Un spray de esos pimienta para cerrarle los ojos para que ustedes estén ahí en llanto. No. O burundanga. Todos preparados contra el sistema falso que nos quiere oprimir. Que sean felices y nos vemos el próximo miércoles.